Ya estamos con Andrés Lima, intendente de Salto. Le agradecemos, obviamente, por este tiempo, por estos minutos acá en el programa. ¿Cómo te va? Muchas gracias. Muy bien, muy buenas tardes y bueno, un gusto estar en el programa. Bueno, vamos a estar hablando de algunos temas de actualidad y vamos a comenzar hablando de esta situación de la diferencia cambiaria, que también es la consigna de la jornada, como habrás podido escuchar mientras esperabas detrás de cámara. Y obviamente que esto afecta al departamento de Salto y se ve claramente en las tasas de desempleo que tiene Salto, ¿verdad? Sí, es un problema que ha ido creciendo, ¿no? Si bien nace en Salto y Paysandú, pero bueno, hoy se extiende ya a 5 departamentos: Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro, Soriano. De hecho, las medidas del gobierno nacional comprenden a los 5 departamentos. Hoy tenemos Artigas y Salto con el 14% de su ocupación, Paysandú con el 11%, Río Negro con 14%, Soriano con el 11%. Estamos por encima de la media nacional y bueno, es un problema que tiene una directa vinculación con esta situación de miles de uruguayos que cruzan permanentemente a la provincia de Entre Ríos. ¿A tu entender las tasas de desempleo responde directamente a esta diferencia cambiaria o hay otros factores que pueden haber afectado? No, fundamentalmente es esto porque antes de esta situación que se profundizó luego de la pandemia, está claro que en la pandemia, con los puentes cerrados, con la imposibilidad de trasladarse uruguayos a Argentina y argentinos a uruguayos, esta situación no estaba planteada. Es más, fue un proceso de casi 2 años en donde el comercio local pudo mejorar sus ventas. Al abrirse los puentes, lo cual es natural, libre tránsito de bienes, servicios y personas según el Mercosur, bueno, se genera esta problemática, la situación de Argentina se va agravando, hoy tenemos una realidad económica en Argentina que no contribuye para nada, tenemos una inflación en Argentina que supera el 100%, tenemos una diferencia de moneda que hace que 12 pesos argentinos equivalgan a 1 peso uruguayo. Tenemos, en definitiva, un contexto de la Argentina que no ayuda para nada y hoy tenemos la mayor diferencia en cuanto a precios de un lado y otro. Hay estudios realizados por la propia UCU, la Universidad Católica de nuestro departamento, por el centro comercial de nuestro departamento, en donde se establece una diferencia promedio del 160% entre los productos. ¿Se mantiene? Hace 2 semanas atrás más o menos se manejaba ese porcentaje, ¿eso se mantiene actualmente? Es la última información que tenemos, ¿no? Bien. Eso se va actualizando generalmente mes a mes, ese es el último dato que tenemos, eso hace una diferencia de 3-1. En algunos rubros como ser farmacia, la diferencia incluso es aún mayor, de 4 y hasta de 5-1. Y bueno, eso es lo que hoy está generando ese éxodo masivo de tantos uruguayos a la República Argentina. De todas maneras, hay algunas diferencias allí con el gobierno. Estuvo Álvaro Delgado de visita en el departamento y lo que señaló es que no hay apertura a la inversión y que por eso también se hace muy difícil reactivar el tema laboral en Salto. Si uno se dejara llevar por los porcentajes, si la inversión, para definir si hay inversión o no, eso va de la mano con los porcentajes de desocupación, bueno, eso mismo hay que aplicarlo a Artigas, a Paysandú, a Río Negro y Soriano, porque la desocupación prácticamente es en todo el litoral muy similar. Y en realidad todos los intendentes del litoral y del país estamos en la búsqueda de inversión. La pandemia cambió muchas cosas. Entre las cosas que cambió es que los intendentes nos dimos cuenta de que además de calle, alumbrado y recolección, debíamos trabajar en políticas de desarrollo. Y en el caso puntual de Salto, solamente en lo que va de estos 4 meses del año 2023, tenemos en Daymam una inversión privada, un parque aventura que se va a sumar a la propuesta turística, a lo que es, por ejemplo, Aquamanía, se suma a este parque aventura $1 millón. En Termas de Arapey está terminando una inversión pública de $4 millones en el acceso. Inmediatamente comienza una inversión de $250,000 en una de las piscinas que tiene este centro termal, tradicional, histórica. Y al mismo tiempo se está trabajando con el Ministerio de Turismo para que uno de los hoteles propiedad de la Intendencia sea dado en concesión y junto con la concesión la construcción de un parque acuático. Entonces, escuchándote, ¿considerás que los dichos de Álvaro Delgado responden únicamente a temas políticos, partidarios? Sí, es decir, si uno va a los números del litoral, son muy similares en cuanto a la desocupación.
la afectación es a todos los departamentos. ¿Y la apertura en la inversión es la misma? Por lo menos en el caso nuestro estamos trabajando permanentemente en la inversión. No sé qué niveles de inversión tienen los demás departamentos o qué nivel de inversión han logrado captar. Lo que sí tenemos claro que en el caso nuestro permanentemente estamos captando inversión. De hecho, la semana pasada prácticamente quedó acordado la autorización para una inversión inmobiliaria, 36 soluciones habitacionales. Estamos trabajando también, creo que vamos a hacer el primer departamento al norte del Río Negro, que va a generar el marco normativo, el marco legal para los barrios residenciales, que aquí en el sur son cosa más habitual. Uno recorre el sur, Canelones, Maldonado, el propio Montevideo, Colonia, y es una realidad que se ha vuelto casi cotidiana. En el norte todavía es algo novedoso. Bueno, creo que vamos a hacer el primer departamento al norte que vamos a habilitar. De hecho, hay 3 propuestas de barrios residenciales. Entonces creo que inversión se busca. Ahora, la inversión no logra solucionar este inconveniente. 170 comercios han clausurado en los primeros 4 meses. Detrás de cada comercio debe haber 2 o 3 trabajadores. Y eso no es fácil recuperarlo. Además de que el comercio es la principal actividad generadora de trabajo. En Salto son 20.000 trabajadores que viven del comercio. Desde Bella Unión hasta Mercedes estamos hablando de 70.000 trabajadores. Y bueno, es una cifra muy importante, son 70.000 familias que dependen directamente del comercio. Por eso entendemos de que es necesario tomar medidas. El gobierno ha tomado medidas. De las medidas que tomó el gobierno hay una en particular que entendemos que sí va en la línea que habría que trabajar, que son los precios, porque en definitiva lo que hace que el uruguayo cruce a la República Argentina son la diferencia de precios. Al haber dispuesto una rebaja de los combustibles del 39%, hoy tenemos que la nafta premium y la nafta super van a costar 44 y 43 pesos. En Argentina el combustible está por los 25 pesos, sigue habiendo una diferencia. Pero es un poco menor de la que había. Vamos a ver cómo impacta en el litoral, si es un elemento que disuade, si es un elemento que hace que el uruguayo no cruce. Pero bueno, que entendemos que junto con esta medida se deben tomar otras. Las medidas que el gobierno ha tomado sí son positivas para la generación de empleo. Por ejemplo, el subsidio al empleo, ¿no? Que plantea el gobierno se hace cargo del 60% del sueldo de un trabajador si es varón, el 80% del sueldo si el trabajador es mujer. Pero eso no tiene una incidencia directa sobre el consumidor final. El consumidor final va a seguir cruzando a la provincia de Entre Ríos por más que los comerciantes contraten mano de obra. ¿Cómo? Por más de que los comerciantes tengan mayores facilidades para contratar gente, eso no va a repercutir en el precio, por tanto la gente va a seguir eligiendo irse. Políticamente, ¿cómo leíste, cómo interpretás esa no citación que se dio a la reunión con 2 intendentes de Paysandú y Río Negro en la reunión con Álvaro Delgado? Y la lectura que uno hace básicamente es que no había interés en que el gobierno de Salto participara de esa instancia. Se ha dicho, y el propio intendente de Paysandú lo ha expresado, de que fue una reunión solicitada por la Intendencia de Paysandú, aún dando por cierto que lo solicitó la Intendencia de Paysandú. Si el gobierno nacional era sabedor, era consciente de que de esa reunión se iban a realizar anuncios vinculados con Frontera, no costaba nada invitar al gobierno de Salto, porque en otras instancias el gobierno de Salto participó, discutimos en el buen sentido sobre esta temática, se hicieron aportes. La conclusión que uno saca es que no había interés en que Salto participara. Con respecto a la medida de la microimportación para los comerciantes fronterizos, digamos, ¿en ese sentido lo has podido plantear al gobierno? ¿Te han escuchado desde el gobierno en ese sentido? Sí, hemos tenido ocasión de plantearlo en varias ocasiones. Incluso hay proyectos de ley planteados por legisladores de la propia coalición y por legisladores del Frente Amplio. Los diputados, incluso de la Comisión de Frontera de la Cámara de Representantes, también ha planteado la microimportación. Hay centros comerciales que también lo han planteado. Si uno mira la frontera con Brasil, funciona. Sí, o sea, se hace. Ya se hace. Lo que planteamos es por qué sí en la frontera con Brasil y por qué no en la frontera con Argentina. No entendemos por qué esa diferencia.
nos parece que si se habilita la importación directa o la microimportación, el comerciante del litoral uruguayo va a verse beneficiado en la medida en que va a poder vender en plaza, en las ciudades del litoral, los mismos productos que hoy el uruguayo cruza a comprar a la República Argentina. Solo un dato, hace 15 días 80.000 uruguayos cruzaron a Entre Ríos. El volumen total se estima 20 millones de dólares que gastaron o consumieron en las ciudades de Entre Ríos. Este fin de semana es un fin de semana largo. Sí. Eso también es una circunstancia que va a motivar de que este fin de semana haya un cruce importante de uruguayos a la provincia. ¿Y se debería ser más restrictivo, bueno, justamente no, nosotros no, al contrario. Con la importación directa lo que planteamos es el libre, lo dice el propio Mercosur en su definición de Mercosur. Pero con respecto a eso, la Cámara de Industria hace muy poco tiempo, creo que fue esta semana, planteó una medida del 0 kilo para evitar esta cuestión, pero al mismo tiempo hicieron un fuerte reclamo en cuanto a la fiscalización. Y en ese sentido decían que el contrabando no solamente ya estaba afectando al litoral, sino que al resto del país, porque los productos estaban ingresando y allí hacían una serie de argumentos de cómo afectaba al país, a la población. En ese sentido, la libre importación no afectaría o le daría un punto más sensible hacia el contrabando, o sea, ¿no sería más permeable al contrabando? La importación directa lo que hace es blanquear una situación que se está dando. Por la frontera con Brasil ingresa mercadería. Sin embargo, no hay planteos de este tipo hacia la frontera con Brasil. Lo que uno ve es que todos estos cuestionamientos se concentran en la frontera con Argentina y no hay ninguna referencia a la frontera con Brasil. Todos los cuestionamientos que son válidos para una frontera no se lo aplican a la otra. Entonces entendemos que hay que dar un tratamiento igualitario y que el comerciante de la frontera tenga la posibilidad del lado uruguayo de que la provincia de Entre Ríos actúe como una especie de mayorista. Ahora, si marcamos o establecemos un marco legal, como los que hay en el Parlamento, y bueno, podemos marcar algunas limitantes. ¿Cuáles? Que la importación directa esté restringida o limitada a los productos que integran la canasta básica, que es lo que más se consume. Segunda limitante o característica, que se establezca un tope de mercadería que cada comerciante o el comercio de la región podría ingresar, ¿no? Para evitar importar media Argentina al Uruguay, que ahí sí generaría una afectación. Creo que sí que hay que pensar en ese tipo de cuestiones que están planteadas en los proyectos de ley. No es un dejar entrar absolutamente todo, no. Es con determinadas características y limitantes. Creo que eso permitiría al comercio local mejorar sus ventas. Al consumidor final, ¿para qué cruzarse? ¿Para qué hacer 40 kilómetros para ir a la ciudad de Concordia y 40 para retornar? Tener que esperar 3, 4, 5 horas en el paso de frontera, cuando esos mismos productos los va a tener en la ciudad donde eso que deja de pagar más barato del otro lado, lo gana con otras cuestiones a nivel local. Y permite al comercio local poder mejorar sus ventas. Incluso más, hoy toda la mercadería que ingresa a Uruguay no tributa. Con esta propuesta de la importación directa también se ha pensado en que esa mercadería tribute un arancel que tenga como destino el gobierno nacional, que el gobierno nacional, si considera que hay que resarcir, por ejemplo, a las distribuidoras, que seguramente serían quienes se afectarían con la importación directa, el gobierno lo puede hacer. Puede resarcir a las distribuidoras o algún otro sector de la actividad que pueda verse afectada por esta importación directa. Creo que lo importante es buscar medidas que vayan directamente a la cuestión central, que son los precios. Argentina no va a cambiar, por lo menos en este 2023. Es un año electoral. Puede cambiar para arriba nomás el dólar, puede seguir aumentando. Puede seguir aumentando, la diferencia puede seguir creciendo, eso va a seguir afectando. No queremos más comercios que cierren en aquella región y bueno, lo que vemos es que la importación directa no es la mejor solución, no es la solución perfecta, es lo que se puede hacer. ¿Cuál sería el ideal? Y bueno, que en algún momento el Mercosur funcionara y que en algún momento hubiese una coordinación macroeconómica entre los estados y países que integran el Mercosur. De eso estamos muy lejos. Por tanto, de la solución perfecta, hoy la vemos muy lejos. Esto otro, la importación directa,
sí, tiene sus cuestionamientos. Es más, le hemos planteado al gobierno nacional, hagamos un plan piloto, Salto Concordia. Es más, el intendente de Concordia nos decía, a Concordia, al comercio de Concordia también le va a beneficiar, no solamente porque el ciudadano común va, hoy compra, sino que lo va a hacer el comerciante en un volumen mayor. Pero además va a permitir al comercio de la ciudad de Concordia, de Colón, de Federación, formalizar, que aquello que hoy es informal se formalice, porque el comerciante uruguayo va a querer comprar con boleto oficial, Claro. va a necesitar acreditar el origen, porque todo eso tendrá que demostrarlo y presentarlo cuando cruce a la República Uruguaya. Andrés, le voy a cambiar un poco de tema. Usted se vio envuelto en una polémica hace poco tiempo vinculado con la contratación directa de su cuñada, que se suma también a otra contratación que había tenido tiempo atrás con su pareja. ¿Qué costo político tiene esto para ti? ¿Qué consideras? Porque ya saliste públicamente, reconociste el error, pediste las disculpas, asumiste que te habías equivocado, pero de ahora en más, ¿qué costo tiene esto? Y va a ser la población la que decida. Va a ser la población la que decida. Lo que está claro es que los hechos ocurrieron, se reconoció el error y se lo enmendó. Lo que uno ve es que otros integrantes de la actividad política también han cometido errores en el mismo sentido o en otros ministerios, en otras instituciones, y muchas veces no se reconoce el error y mucho menos se enmienda. Creo que en el caso nuestro se lo ha reconocido y bueno, será el ciudadano uruguayo el que decida de aquí en más qué costo político tiene. ¿Qué repercusión tuvo la interna del Frente Amplio? En la interna, y el propio presidente del Frente Amplio en su momento hizo una declaración pública en el mismo sentido, ¿no? De que había sido un error, en este caso del intendente de Salto, nosotros lo hemos reconocido públicamente. Porque está arriba de la mesa la posibilidad de ser candidato a la presidencia. Sí. En ese sentido, no has tenido ninguna consecuencia, digamos, en cuanto a esa presentación. Hasta el día de hoy no hemos tenido, no se ha vinculado una cuestión con la otra. Lo de la precandidatura se va a definir en el mes de diciembre. Y bueno, entendemos de que para el Frente Amplio una precandidatura del interior le sumaría. Creo que en ese sentido habría que trabajar o habilitar aquellas candidaturas que reflejan distintas sensibilidades. Carolina Cose, la intendenta de Montevideo, Yamandú Orsi, el senador Mario Vergara, que de alguna manera expresa o viene del riñón del astorismo, sí, que también creo que es importante. En el caso del interior también sería positivo. El Frente Amplio ha reconocido en su proceso de autocrítica de que en el interior parte de la derrota del Frente Amplio se debió a la no presencia o a olvidarse un poco del interior. Por tanto, entendemos que un movimiento de norte a sur, una precandidatura del interior, le sumaría al Frente Amplio. Y no nos olvidemos que la última elección nacional se definió por 30.000 votos, sí, nada. Y la última instancia, el 27 de marzo del año pasado, por los 135 artículos de la LUC, se definió por 20.000 votos. Es decir, lo que uno ve es que el país está prácticamente dividido en dos mitades casi iguales, 2,50%, que bueno, hacen de que en estos procesos electorales se genere, no me imagino, o por lo menos uno no ve, de que hoy tengamos un resultado electoral en donde la coalición o el Frente Amplio gane por una gran ventaja. Es más, si uno mira lo que sucedió en Brasil, uno pensaba de repente que Lula podía ser electo presidente en primera vuelta. No ocurrió eso, hubo una segunda vuelta. La diferencia fue muy exigua, 1,5 puntos. Es decir, también son realidades que se están dando hoy en el continente. Andrés, ya hablabas de escenarios políticos y algo que pasó y no se puede dejar pasar tampoco porque a vos también te tuvo como protagonista fue lo del Congreso de Intendentes, sí, y esta interna entre Yamandú Orsi y Carolina Cose. ¿Cómo la ves para las elecciones nacionales? ¿Hay una diferencia entre lo que pasó hace meses atrás con lo que se viene para 2024? ¿Y qué rol crees que jugás vos con respecto a eso de Frente Amplio Interior? Creo que el Frente Amplio tiene que aprender de sus errores, ¿no? En el último proceso electoral, 2019, uno de los errores que se cometieron como fuerza política fue la
la elección o la definición de la vicepresidencia o de la fórmula, ¿no? En donde el Frente Amplio no participó como fuerza política. Fue una decisión que tomó en su momento Daniel Martínez sin consultar al Frente Amplio. Creo que a partir de ese hecho, el Frente Amplio y el propio presidente Fernando Pereira ha expresado de que de cara a lo que se viene, la decisión no puede quedar en manos exclusivamente de aquel candidato, hombre o mujer, que sea electo como candidato por la fuerza política para octubre, sino que la fuerza política tiene que ser parte de esa discusión para tratar de elaborar la mejor fórmula que el Frente Amplio le presente a los uruguayos. Bueno, esa es una cuestión de la que el Frente Amplio tiene que, creo que ha aprendido, y eso lleva a este planteamiento que hace el Frente Amplio. Respecto a la presidencia del Congreso, fue un error también, fue un error del Frente Amplio. Fue un error del Frente Amplio porque deberíamos tener hoy un presidente del Congreso que fuese del Frente Amplio, hombre o mujer, pero hoy el Frente debería haber tenido un presidente. Bueno, tú te propusiste en su momento. Sí, es cierto, Yamandú también, Carolina también. Claro. El tema es que hoy el presidente del Congreso es un intendente del Partido Nacional. Entonces, esas son las cosas que como Frente Amplio, o son errores que no se pueden volver a comentar, que no se pueden repetir, porque el Congreso de Intendentes es y cada vez toma una fuerza mayor, porque es generador de políticas públicas en un trato directo con el gobierno nacional. En estos días, esta semana se terminó de acordar el fideicomiso para el Fondo Asimetrías, con el objetivo de que este año las intendencias recibamos 750 millones de pesos, con el objetivo fundamentalmente de destinarlo a proyectos de carácter productivo. Bueno, eso lo resolvió el Congreso. Fue un error del Frente, fue un error del Frente Amplio, que no se debe volver a repetir, y ojalá que aprendamos de nuestros errores. Pero hay perdón, Paul, hay un denominador común que es la falta de acuerdo. Y a la interna del Frente Amplio, dentro de la elección, por ejemplo, de la vicepresidenta, también va a ser una cuestión de ponerse de acuerdo. ¿Qué presagiás vos para el futuro? ¿Que va a ser sencillo esa puesta en acuerdo entre las partes o no? Yo creo que si el Frente Amplio es quien tiene la palabra final, no le veo inconveniente. Aparte, creo que todos somos conscientes... ¿Presidente? No, Frente Amplio, me refiero presidente, la orgánica del Frente Amplio, ¿no? No pasa solamente por el presidente. Creo que en la medida en que el Frente Amplio participe y decida, no va a haber ningún tipo de inconveniente. Uno se debe a la fuerza política, uno se debe al Frente Amplio, y donde el Frente Amplio decida que debe ir cada uno y quienes integramos esta fuerza política, allí iremos. Y más allá de tu precandidatura, ¿cuáles son tus aspiraciones a nivel político partidario? Más que nada consolidar una voz desde el interior. Creo que el Frente necesita una voz en el interior, no la única, eso es pretencioso, pero sí una voz que represente a los distintos interiores que tiene el Uruguay. Uruguay tiene muchas regiones, el litoral con Argentina, los departamentos que tienen frontera con Brasil, los departamentos del centro, Tacuarembó, Durazno, Flores, Florida, el este, el sur, la zona metropolitana. Uno se imagina que en el programa de gobierno, en diciembre, debería haber propuestas de alcance nacional, pero también propuestas que atiendan a cada una de estas regiones que tienen sus particularidades. Y en el caso del interior, quienes vivimos en el interior, queremos aportar una mirada desde el interior para que cuando el Frente Amplio, si es gobierno en el 2025, cuando tome decisiones, bueno, en esas decisiones haya alguien del interior que dé su visión y que la síntesis sea la mejor. Andrés, muchísimas gracias por este tiempo en el programa. Gracias a ustedes.